En este nuevo episodio de La Vieja Guardia, conoceremos la trayectoria de Rodolfo Nieves Hermosillo, quien se inició en 1962. Fue corrector, cronista de teatro y espectáculos, reportero de sociales, de deportes, de la sección policíaca y de primera plana. Laboró en El Heraldo, El Sol del Centro, El Diario Opinión y en los canales 6 y 10, así como en medios de Tijuana y Los Ángeles, California. Por el trabajo que desarrollaba yo, empecé a recibir telefonemas de amenazas. Me quebraron el parabrisas del carro, me ponchaban las llantas. Y lo más fuerte fue la invasión al predio Las Huertas de la sucesión Brenner. Lo trágico fue aquel Jueves Negro. También fui el primer reportero que llegué. Encontré los cuerpos todavía calientes, sin tapar. Rodolfo, cuéntanos de tus primeros pininos como reportero. ¿Cómo describiste tu vocación y qué o quiénes influyeron para que tomaras este camino? Bueno, mis pininos como reportero fueron en 1962, en El Heraldo de Aguascalientes, que entonces se encontraba instalado en Juan de Montoro y Cosío. Ahí me invitó un compañero a trabajar, a ayudarle a cubrir sus vacaciones como corrector. Ingresé como corrector al Heraldo de Aguascalientes ya cuando se imprimía aquí en Aguascalientes. Y en el transcurso del tiempo, como yo era deportista, jugador de béisbol, de fútbol, y no salía las crónicas en los periódicos de mis juegos, regresaba después del juego al periódico y escribía 2, 3, hasta el equivalente a 2, 3 cuartillas para un solo juego, o de fútbol o de béisbol. De ahí pues me publicaban 4 o 5 líneas y se acabó, un párrafo y se acabó. Pero un jefe de redacción en ese tiempo me habló y me dijo que si tenía ganas de escribir, que lo hiciera lacónicamente, sucintamente, y no tuviera yo perdiendo papel y perdiendo espacio con tantas cosas que yo decía. De ahí empezó mi vocación de reportero, pero la dejé. La dejé porque tenía otras ocupaciones, tenía trabajos y se acabó la sustitución del compañero y se acabó. Regresé hasta 1974, 75, al Sol del Centro. En el Sol del Centro también como corrector. En ese tiempo conocí a Javier Macías, Javiercito, que le decíamos que en paz descanse. Lo conocí, hicimos alguna amistad, luego me pidió que si podría sustituir a algunas de sus compañeras reporteras. Él era el jefe de sociales, que sustituyera en sus descansos. Así lo hice. 1 o 2 días a la semana la sustituía escribiendo sociales. Ahí duré con él como 6 meses, 8 meses, más de un año como corrector. Llegó el momento en que la espinita de regresar a Estados Unidos me hizo renunciar al Sol del Centro. Perdón, antes había trabajado también en Tijuana, en El Mexicano, y después en Los Ángeles, en La Opinión de Los Ángeles. Como reportero de teatro, de espectáculos, en La Opinión de Los Ángeles, de primera plana en Tijuana, Baja California. Esos fueron mis pininos y mi avance. Posteriormente regreso a Aguascalientes en 1980, y me incorporo por invitación del entonces director del Canal 10, precursor del Canal 6 de Rita. Me incorporo con el maestro Jorge Papadimitriu Galván, mejor conocido como Jorge Galván, maestro de teatro. Estuve trabajando con él, reporteando, llevando noticia a los presentadores de noticias y posteriormente como jefe de piso. La espinita de la reporteada ya me había quedado y no estaba a gusto. Sí,
me fui entonces, más bien, hablé con otro compañero que se encontraba en La Opinión, en La Opinión de Aguascalientes, ubicada en Juan de Montoro y Cosío, compañero Marco Antonio Oliva. Oliva, sí. Y él me llamó, mis intenciones eran primera plana. Me llama para la policíaca. Me decepcioné y no quise entrar, pero él y David Pérez, que era el director, también un compañero de teatro, me invitaron a quedarme, me insistieron para que me quedara. Fue cuando me quedé en la policíaca y allí fueron mis pininos como reportero de policía. ¿Y ahí fue donde se consagró? Pues imprimía ese estilo de trabajo a las cosas que lo merecían, a la broma, al sarcasmo, pero a las cosas serias como los homicidios, como los fallecidos, pues ahí sí me iba derechito, ahí me iba derecho. Y eso fue lo que pasó, que precisamente por el trabajo que desarrollaba yo, empecé a recibir pues telefonemas de amenazas, me quebraron el parabrisas del carro, me ponchaban las llantas, pero bueno, ni eso me detuvo, yo continué trabajando como siempre, hasta que allí mismo en el Sol del Centro, el director que era entonces Martínez Limón, no me acuerdo cómo se llamaba, José Martínez Limón. Miguel. Bueno, Martínez Limón se apellidó. José Ángel. José Ángel Martínez Limón me invitó, o sea, me dijo que ya era tiempo de que cambiara a la primera plana. Pues yo no quería porque pues yo estaba encariñado con la policíaca después de que no la quería. Y así fue como empecé a trabajar también la primera plana. ¿Y de tus experiencias más importantes, qué nos puedes decir? Pues esas que mencionaste hace un momento. Lo más fuerte fue la invasión al predio Las Huertas de la sucesión Brenner. Estaba ahí los hermanos Ortega de León, creo que se pide, Antonio y Jesús, que después fueron políticos o son políticos todavía. Encabezaron con otras personas la invasión al predio de Las Huertas. Entonces la denuncia de la invasión llegó a la Procuraduría de Justicia, llegó a la Policía Judicial, en ese tiempo Policía Judicial, y nos fuimos se fueron los agentes y yo, como siempre, pues encima de las patrullas, viajando a Las Huertas, llegaban y destruían todas las carpas, tendederos que habían puesto ya estaban trazados los lotes, las calles. Llegaron los agentes, llegaban y arrasaban con todo, tiraban todo. Se traían en camiones de volteo, en camiones materialistas, se traían los utensilios que habían recogido, las carpas, los zules y todo. Y nos venimos de rato otra vez. 3 veces fue. Una vez lloviendo y en la noche pues andábamos ahí a pedradas, a golpes, a todo fue lo que se nos venía presentando. Hasta que finalmente llegaron al arreglo con el gobierno del estado y se quedaron. Hoy es la colonia Insurgentes, como tú dices. Sí. ¿Tienes anécdotas con algún gobernador, alcalde u otro personaje? No tengo anécdotas. Realmente llevé relación muy buena con todos los gobernadores, desde Rodolfo Landeros hasta Carlos Lozano de la Torre. Con todos, Luis Armando Reynoso, Felipe González, Otto Granados, etc. Con todos llevé muy buena relación, pláticas. Otto Granados lo conocí de niño, o conocí a su familia, que tenía una papelería Granados ahí por el pasaje Ortega. A él dice que él nos veía ahí cuando pasaba por la entonces 14ª zona militar. Punto. Con Felipe González, pues como fue anteriormente reportero, con él trabajaba las informaciones de primera plana de la Cámara de Comercio o de empresarios de comercio. Con él también ya una vez gobernador, llevé muy buena relación y de mucha confianza. Yo creo que he sido el de más confianza con él. Luis Armando Reynoso, Carlos Lozano de la Torre, Rodolfo Landeros Gallegos, Tocayo, me decía Tocayo. Muy bien.
Nosotros fuimos testigos de esta importante transición tecnológica. Te tocó la época del linotipo, del télex, la máquina de escribir, la computadora, el viper o el celular. Todo eso que nombraste, todo eso me tocó a mí. Yo trabajé en lo que lo llamábamos entonces el plomo, el linotipo. Sistema caliente. El sistema caliente, claro. Yo no era linotipista ni trabajaba con el plomo. Yo entonces era corrector, precisamente en el Sol del Centro, en el antiguo edificio. En la parte inferior, ahí estaban los linotipos y nosotros estábamos a un lado. Yo era corrector, como dije antes, era corrector y después antes escribía sociales cuando me tocaba sustituir a personas y regresaba a ser corrector. Trabajé todo ese tiempo de corrector, pero sí me tocó, era una tarea ardua, muy pesada. Transité del plomo a la era digital. Al offset. Offset y luego la era digital. Sí, a todo eso transité. Recibimos cursos de periodismo en el Sol del Centro. Fui a Guadalajara con otro compañero. Fui a Guadalajara a recibir también un curso, entonces era curso de fin de semana y fuimos como 6 meses. Un compañero, lo recordarás, José Isabel Vela Pérez, mejor conocido como Chabel. Él y yo íbamos todo ese tiempo ahí y ahí fue donde estudiamos la transición a las computadoras. No se llamaban computadoras. CompuGraphic. CompuGraphic. Eran unas pantallitas de un tamaño mínimo. Regresamos y estuvimos ahí hasta el Sol del Centro, hasta que llegaron las pantallas grandes. Ya la era digital, de lo industrial al offset y a la era digital, se fue transitando paulatinamente, sin sentirlo y aprendiendo. Eso es. ¿Te acuerdas de alguna otra amenaza que hayas recibido por notas incómodas? Nada más de esas, pero no supe quién eran esas personas. Por teléfono me hablaban y me mentaban la madre, me gritaban, me decían. ¿Pero solo en policía? Solo en policía. Okay. Acá en primera plana pues nada más había aclaraciones, cuando uno hacía alguna cosa que no era, que consideraba uno que no era del agrado de la fuente informativa. Sí. En una entrevista o evento, compártenos el momento más chusco, más difícil. Pues difícil es seguir a la fuente, es encontrar a la fuente. Para mí era muy difícil, hoy lo digo, pero en ese tiempo no era difícil. Yo fui un reportero que perseguía la nota hasta donde estaba. A mí me valió mucho contactos que tuve, no solo en la policía, también contactos en las oficinas de las empresas y en las oficinas de las cámaras. Me las ingeniaba para hacer relación con alguna secretaria, con algún secretario, con algún vicepresidente, con alguien de las cámaras que estuvieran en las oficinas, y ellos subrepticiamente me pasaban la información y muchas veces de esas me encontraba yo presente en la nota, tal vez antes de que llegaran las. Había un problema siempre, no sé, era una necesidad de unos de gobiernos de sacar la Feria de San Marcos en blanco. Y yo pues siempre andaba buscando que no fuera blanca. Y en algunas ocasiones me encontraba con que pues por ahí había un homicidio. Y lo primero que era es llegar yo. Y entendía por gente de las mismas policíacas, de agentes que me decían, ya preguntó el procurador que si aquí estás tú. Lo trágico fue aquel Jueves Negro. Jueves Negro ahí por el Boulevard Juan Pablo II, o antes de llegar a la VM.
también fui el primer reportero que llegué. Tal vez alguien me decía que mi instinto de reportero esa vez fue de casualidad, pero llegué. Tenía yo por ahí algún jardín que iba a regar y llegué a regar. Iba a regarlo cuando me taparon el paso porque ya estaba. Todavía encontré, si me es decirlo, encontré los cuerpos todavía calientes, sin tapar, los cuerpos de los 4 policías o 3, no recuerdo, que tú también anduviste conmigo ahí. Bueno, ¿Cómo podemos resumir ese Jueves Negro? pues fue cuando ese Jueves Negro yo siento que fue el pivote, fue el punto de explosión de la delincuencia organizada aquí en Aguascalientes. Por un accidente de tránsito se volcó esa camioneta donde traían armas y otras cosas, droga tal vez. Entonces, cuando estaban sacando todo esto, mandaron a avisar que estaban ya llegando los policías. Trataron de llegar a un acuerdo, no digamos monetario, tal vez a un acuerdo, retírense, dejen. Los policías, en cumplimiento de su deber, intentaron detenerlos y pues así les fue. Y de ahí explotó, desde ese tiempo explotó la delincuencia organizada en Aguascalientes, que sí había, yo entiendo que sí había, solo que estaba socavada, estaba acallada aquí. De ahí todavía nos fuimos atrás de la universidad, no me acuerdo cómo se llamaba, por allá, en una hacienda, fuimos para allá. Yo recuerdo que anduvo Enrique de Santiago y Jaime Almanza conmigo en ese tiempo. En ese tiempo anduvieron con ellos. Entonces, de ahí nadie me decía que había balacera también allá por el camino que baja para allá donde está el Tecnológico de Monterrey, no sé cómo se llama ese pueblo. Concordia, Rancho Chacho. Rancho Chacho, allá fue. Entonces, uno de los agentes, como siempre, que llevaba yo muy buena relación con ellos, me comentaron, entonces yo estaba ya en primera plana. Para ese tiempo yo recuerdo mucho que traía teléfono celular. Y el licenciado Gutiérrez Padilla, director de este diario, me andaba buscando con desesperación, yo creo. Pues en el barullo y todo, yo traía la bolsa, pues ni sonaba, ni lo oía que sonaba. Finalmente por ahí escuché que sonó cuando me habló una compañera aquí y me dijo que me fuera inmediatamente para allá. Le dije, no, pues ya voy de regreso, ya voy a otro lado. Ya voy a otro lado. Fue cuando llegué, por eso digo, llegué a tiempo allá y llegamos a tiempo acá, a las balaceras. Otra balacera que hubo, y la recuerdo fue en el... creo que es un coto, San Pedro o algo así, donde hay puras especies de capillas, de cúpulas, de un fraccionamiento. Río San Pedro. No, es Colonia San Pedro, fraccionamiento San Pedro. Bueno, hay cúpulas. Ahí estaban atrincherados algunos elementos de la delincuencia organizada. Hubo una denuncia y fuimos para allá en la noche. Y yo llevé una relación estupenda, estando en la policía acá con el entonces director de la Policía Judicial, Carlos Hidalgo Zeta Eddy. Y estaba con él y con otra persona, con otros 2 agentes, detrás de un árbol, oyendo la balacera. No detrás de un árbol, detrás de un carro. Pero me decía el coronel Zeta Eddy, no te pongas en las ventanillas porque las balas atraviesan los vidrios. Vete a la carrocería, atrás de la carrocería. Entonces yo estaba ahí en la carrocería y sí pasaban zumbando las balas y la lumbre. También esa Qué fue. miedo, ¿verdad? Miedo, sí, miedo. Pero entonces me venía a escribir acá. En tu época, ¿cuál de los funcionarios era el más engreído, más afable, más complicado? Yo creo que ninguno. Para mí no fue ninguno. Gabriel Arellano, que fue director presidente de Canacintra en Aguascalientes, después fue presidente municipal. No me acuerdo, con Juan Carlos Rodríguez, Noriega, todos, no tuve ninguno. Yo creo que a mí me atendieron todas las fuentes con mucha. No creo que nadie se hubiera portado de esa manera. Cierto tiempo, también una anécdota, invitaron a Felipe Calderón, todavía como precandidato, se andaba queriendo lanzar. Y ellos, con Carlos Rodríguez y Gabriel Arellano,
nos invitaron a mí y se fue conmigo otra compañera del Sol del Centro. Nos fuimos hasta el aeropuerto y nos venimos en el trayecto. Él venía al Teatro Aguascalientes a un evento de Canacintra. Nos venimos entrevistándolo a él y ahí nos bajamos. Cada quien, ahí habíamos dejado el carro nosotros. Él se quedó en el Teatro Aguascalientes y nosotros venimos. Es otra anécdota. A Felipe Calderón, que después fue presidente de la República. Tú lo sabes. Bien. ¿En el ejercicio periodístico hay intereses o amistades? Yo creo que el interés es de las fuentes, que los des a conocer, que los publiques positivamente con lo que te dicen. Hay afectos, hay muchos afectos entre los compañeros. Nosotros encontramos en el ejercicio periodístico, yo encontré a todos los compañeros de radio, de televisión, de otros medios escritos y digitales que ya empezaban. Los encontré a todos una enorme simpatía hacia mí y yo hacia ellos. Trabajé mucho con ellos en todos sentidos. Se me olvidaba decirte también que en un transcurso, no sé si lo habré dicho, sí dije, de que fui a Rita a trabajar en un programa de noticias de las 7 a las 9 que abrimos Mario Mora Legaspi y tu seguro servidor. Pero volviendo a lo anterior, yo siento que hay afectos temporales, si se puede, y si todavía sigues por ahí escuchando, oyendo a las personas, hoy por los medios digitales, pues se sigue conservando ese afecto. Muy bien. A tu juicio, ¿cuál ha sido la mejor entrevista o reportaje? Bueno, son muchas entrevistas, pero yo creo que una de las mejores que tuve fue a un matrimonio, dos entrevistas, reportajes a un matrimonio que entrevisté me acuerdo por la Avenida Héroe de Nacosari. Los entrevisté en el Día del Abuelo. Por ahí me han invitado algunas veces, el señor ya se murió, la señora nos ha invitado a la familia a ir a verlos y ahí tienen la plana completa donde salieron en el Día del Abuelo ellos. La segunda entrevista es con el ya extinto obispo de Aguascalientes, José María de la Torre. El padre Chema. Para mejor conocido porque así le gustó que nos dijera. Por ahí, hace poco se publicó en el Facebook una fotografía donde estamos el compañero Enrique de Santiago, tu servidor y el padre Chema. Aquí mismo lo entrevisté cuando llegó a tomar posesión. Lo entrevisté desde que llegó aquí por la calle Ornedo, aquí al Heraldo. Pasó por el Heraldo porque estaba cerrada las escaleras hacia la explanada de Plaza Patria y de allí subió y ahí fue donde lo encontré. Esos dos reportajes creo que fueron muy interesantes y le gustaron porque recibí muchas felicitaciones por parte de los dos reportajes que hice. Muy bien. ¿Qué opinas del periodismo que se ejerce actualmente? Muy bueno. Mira, el periodismo, pues, como toda actividad en la vida, nosotros mismos, ha ido evolucionando. Y entonces decir, por ejemplo, que mis tiempos fueron mejores, me refiero a mis tiempos, no a los tuyos, no a los del joven. Cuando el joven llegue a una edad un poquito más madura, va a decir que sus tiempos fueron mejores, nuestros tiempos fueron mejores. El periodismo ha evolucionado y qué bueno. No se podía quedar estancado como ninguna otras actividades se quedan estancadas. El periodismo actual se ejerce creo que con toda libertad, con mayor facilidad por los medios digitales. Se me olvidó señalar también que eso sí es presunción, porque las dos oficinas de comunicación social, las dos direcciones de comunicación social, la de Seguridad Pública y Vialidad y la de la Procuraduría de Justicia, fueron fundadas por un servidor. Primero en la colonia San Pablo, donde era la policía preventiva, y posteriormente aquí en la avenida Héroe de Nacosari, donde anteriormente fue tránsito. Y de ahí recibí la invitación del entonces procurador Guillermo Ballesteros Guerra para incorporarme como jefe de prensa. En ese tiempo yo me llamaba jefe de prensa, no había esa... Sí. Y fundé también la Dirección de Comunicación Social o la Jefatura de Prensa de la Procuraduría de Justicia. Y de ahí se arrancaron las dos.
¿Crees que lo impreso tienda a desaparecer? No creo, no creo. Se va a minimizarse en su edición, no en su edición, en su circulación. Tiraje. En su tiraje. Se va a minimizar. Se ha estado minimizando, cierto. Pero todavía a la gente le gusta verse en los medios impresos, le gusta verse ahí reflejado su rostro, su imagen, su declaración. Los medios digitales son mínimos. Tú le das 10 segundos a uno, 5 segundos a otro, 3 segundos, y listo. Lo que yo sí veo un poquito que no me llega a mí es que el reportero de medios digitales, de radio, de televisión, de medios digitales, habla todo a la nota de la fuente informativa y luego pone a la fuente informativa su voz y dice lo mismo que dijo el reportero. Como que es una pérdida de tiempo, pero si se trata de llenar tiempo, pues así se llena. Pero todo ha ido evolucionando y todo va muy bien. Uh-huh. Y ya para concluir esta amena charla, ¿algún mensaje que quieras compartirnos? Pues el mensaje es nada más es seguir superándose, seguir trabajando como se ha trabajado siempre. Los compañeros de hoy, creo que les ha faltado un poquito de ir a fondo a ciertos asuntos, a ciertos casos que suceden. Yo siempre saqué muy buena información de los juzgados penales. Todos los días yo creo que los jueces ya me tenían miedo de que llegara yo ahí, pero siempre desde allá, a todos lados, en la policíaca, el recorrido que yo hice fue el ser reportero de legua. Yo corrí la legua por todos lados, inclusive otros confines del estado. Mucho me acuerdo también, y perdóname que lo haya olvidado, aquel vagón negro donde murieron alrededor de 11 pabellonenses en un vagón que dejaron abandonado en Tierra Blanca, Texas. ¿De migrantes? De migrantes. Uh-huh. Allá lo dejaron abandonado. Yo estaba en el Sol del Centro, recibí la información desde un reportero desde Texas. Me platicó todo y me fui a pabellón, entrevisté a todas las familias, lo traje en exclusiva, su seguro servidor, para el Sol del Centro. Pasé todos los datos al reportero de Texas y desde ahí se fue todo. Seguí todo ese caso, todo el trayecto hasta que fatalmente los dejé en el panteón a los 11 migrantes. Esas fueron de mis mayores satisfacciones que tuve. Gané muchas exclusivas, como también me ganaron en otros medios. Uh-huh. Pero lo que tuvimos siempre fue la satisfacción de haber ido a donde estaba la noticia, de buscar la noticia. Bien, muchas gracias por tu visita. Pues al contrario, muchas gracias por recordar a este hombre que está en el archivo muerto del periodismo y que seguiré estando ahí, y por tratarse de mi casa editora tan querida, de ti también tan querida, regresé. Gracias. No te pierdas la siguiente entrega de La Vieja Guardia, donde continuaremos explorando las historias de los hombres y mujeres que construyeron el periodismo en la región.